Esta semana he tenido la oportunidad de conocer una obra conspiratoria que se da a diario en nuestras casas y en nuestras familias, que de alguna manera socava o roba el crecimiento de lo que nosotros vamos adquiriendo o conquistando. Por ejemplo, cuando usted está alineado al mensaje, alineado a la palabra, alineado a la asignación del Espíritu Santo, por favor tome mi atención. Mis ojos dan hasta allá atrás. Y cuando nosotros estamos alineados a la asignación, lo único que puede pasar es que usted empieza a producir y usted empieza a conquistar. Usted comienza a desarrollar. Toda persona que está llamada a caminar de gloria en gloria es una persona que ha aprendido a caminar bajo asignación. ¿Y qué significa caminar en asignación? Aprender a caminar bajo palabra, bajo mandato, bajo asignación. La naturaleza nuestra es ser independiente por instinto. Nosotros nos gusta hacer lo que queremos, pero tenemos el otro lado de esa naturaleza, que es una naturaleza controladora. O sea, por un lado me gusta ser independiente, pero por otro lado me gusta controlar. Que todo esté alineado conmigo, pero yo acá no quiero estar alineado con nadie. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tú empiezas y aprendes a caminar bajo asignación, entonces tú miras la evidencia y es porque estás creciendo, estás produciendo y estás conquistando. Tú dices, mi relación con mi esposo ya no es la misma que teníamos hace 3 meses. Ha cambiado, ha madurado nuestra relación. Mi relación con mi hijo ha madurado, ya no es la misma. Cuando tú dices la misma cosa, hasta peor está, es que tú no has aprendido a caminar bajo asignación, bajo instrucción o mandamiento. Entonces tú haces lo que te viene en gana. Tú dices, me quiero largar, me quiero ir, me quiero tomar. Hazlo, o sea, tú nunca buscas consejo. Y quiero decirte que hay una cosa bien peligrosa en esto, y es que nosotros no nos hemos dado cuenta que una señal, escúchame esto que te voy a enseñar ahorita, pues te voy a dar una perla ya desde el primer 2 minutos de prédica. Una de las señales de tu salud espiritual cuando no está bien es que tú te vuelves sordo. Y cuando yo te digo sordo, me estoy refiriendo que tienes incapacidad de escuchar a Dios, al sacerdote de Dios y cualquier tipo de autoridad terrenal. O sea, maridos no quieren escuchar a sus mujeres. Pero mi hijo, ¿cómo vas a darle la firma a tu hermano? Ya he visto que te sacó 3 préstamos y los 3 te quedó mal. Ay, no te metas en eso. Está sordo el tipo. Hijos que no saben escuchar a sus padres, está sordo. Y me llevé la gran sorpresa que hay un tipo de víbora que quiero hablarle hoy día, llamada áspid, que es una víbora que no tiene oído. Como que le está cogiendo usted el calorcito. El áspid es una especie de víbora, pero que no pertenece a las víboras. Es una víbora pequeña. Se dice que Cleopatra se suicidó con una picadura de este tipo de serpientes. Son una de las más letales de la tierra, o quizás la más letal. Es una serpiente que pone los huevos donde quiera y se va, no los incuba, solo los pone, los tira ahí. Y estos huevos comienzan a nacer y son serpientes diminutas que tienen más venenos que las propias madres. Y los animales por instintos no le hacen nada porque saben que estas serpientes son ultra venenosas. Escucha esto.
Entonces, cuando Dios habla de estas serpientes y dice la Escritura que el pueblo de Israel, dice, perdió la justicia y se volvieron como pueblo sordo, dice, que entre ellos habían huevos de áspides, se está refiriendo a un pueblo primeramente que perdió el oído de escuchar la voz de Dios. Y al principio tú empiezas a sentir un fastidio. Ay, ya baje otra vez. Tenemos palabras para expresar el fastidio, como religioso. Ya te estás haciendo demasiado extremista, fanático. Sí está bien que hagamos esto, pero tú ya exageras. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Porque cuando tú estás lleno del fuego, escúchame esto, tú te vuelves una persona radical. Pero cuando tú pierdes el fuego, comienzas a mirar que el ser radical lo conviertes en fanatismo, o tú dices que eso es ser extremista. En otras palabras, no tienes pasión por la verdad, sino que comienzas a tolerar ciertas cosas. Ya la persona, escúchame esto, ya la persona comenzó a perder el oído. Uno se comienza a dar cuenta porque en las relaciones en las que yo con mi esposa, en la que yo con mis hijos, siempre hablábamos y quedábamos en acuerdo, pero llega un momento que ya no está en acuerdo. Dice, ya, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, pero a mí no me diga eso. Sí, pero usted también. Sí, pero ay papi, usted el otro día hizo lo mismo. Y ya comenzó en ese momento a haber un rechazo al consejo. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando el oído del hombre o de la mujer se ensordece, estamos mirando una señal. Estamos mirando una señal de lo que va a acontecer después. Los reyes se comenzaban a torcer cuando dejaban de oír a los profetas. Los profetas estaban siempre al lado de los reyes, dándoles el consejo de Dios para que no se desviaran en el poder. Por eso usted va a leer la Biblia, que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos reyes siempre estaban al lado de reyes, los profetas. Ahora, en una casa, en una familia, se necesita alguien que oiga la voz de Dios. Se necesita alguien que preste atención al consejo de Dios. Alguien que diga, yo quiero compartirte esto porque la Biblia dice. No, esto no hagamos porque la Biblia lo dice. No, esto no vamos a hacerlo porque hemos recibido esta instrucción. Esa persona que defiende la instrucción, que defiende el consejo de la Escritura, que defiende el conocimiento de la ley, es alguien que tiene su oído abierto. Es alguien que puede hablar en nombre de Dios, en nombre de la verdad y decir, esto no es lícito. Se necesita hombres y mujeres que no perviertan ni comprometan la verdad. Se enoje quien se enoje, lo primero que yo tengo que ponerme es del lado de Dios. No, esto no es correcto. ¿Sabe qué? Esta semanita nomás vamos a comernos una fritadita, pero no estarás diciendo nada, Rosy, no, esto es aquí entre nosotros nomás. Mi hermana, la Yoli, me dijo que va a traer una carnecita ahí, y para que no se vaya a ofender ella, tú sabes, vámonos a comer ahí una fritadita más, pero en corto, que nadie se entere. Oye, si tú ya recibiste una verdad en tu espíritu, porque esto es para el que lo recibió. Si tú recibiste una verdad en tu espíritu, defiéndela. Porque el diablo, cuando viene y socava aquel principio, escúchame esto, no es que solamente va a irse en contra de aquello, sino que comienza a abrir puertas y se va a ir en contra de otra cosa y en contra de otra cosa. Ahí es cuando tú le diste la entrada para que él nuevamente conquiste lo que tú ya conquistaste. Ahora, quiero que escuches esto. ¿Qué sucede cuando tú rompes tu asignación? Yo decía, ¿cómo es que entra este espíritu? Porque el espíritu tiene que entrar. Ahora, yo me voy a la Escritura y dice la palabra, escuche bien lo que le voy a decir. Dice, por causa de la desobediencia de Adán,
el pecado entró en la humanidad. Diga conmigo, el pecado necesita una puerta. Ahora, quiero que escuches esto. Si no hay una puerta abierta, el pecado no tiene acceso. Pero la puerta abierta no es el pecado. El pecado entra por la puerta abierta. ¿Pero qué es la puerta abierta? La desobediencia. ¿Y sabes qué es la desobediencia? Es la palabra directa. Es el mandamiento, la instrucción o la asignación que Dios te entregó. Escúchame, es la puerta abierta. Dios te habla una palabra, tú dices, viene hermana Lucita y me dice, pastor, estuve orando. Y estaba orando, dice, y sentí, y miré la iniquidad de mi hermano. Y Dios me habló y me dijo, ve y habla con él y dile que por esto y aquello está en esta área, así, y yo haré el resto. Dios le dio una palabra. Pero sucede que su hermano es el más pelucón, el más influyente de la familia y teme hacerlo. Y pasa un día, y pasa 2 días, y pasa 3 días y está pensando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, hasta que decidió simplemente no hacerlo. Escúchame esto. En ese instante se abrió una puerta. Ahora, quiero que tú escuches esto. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: el espíritu de la potestad de los aires, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, escúchame esto. ¿Cómo entra este espíritu? Por tu desobediencia, cuando Él te mandó a hacer algo y tú no lo hiciste. Ahora, quiero hablar de la segunda fase. Esta es la primera fase, la entrada. Diga conmigo, la entrada. ¿Cómo entra? Por la desobediencia. Ahora vamos a ir a la segunda fase, y esta es la impresionante. El espíritu ya entró, ya se mueve, está alrededor de tu casa, está dando vueltas. Y te quiero enseñar esto, y esto es tremendo. Hay 3 espíritus que son potestades que pelean con todos nosotros. Son los 3 espíritus, o son 3 tipos de potestades que son asignadas desde el mismo infierno para destruirte a ti y destruir tu familia. Y provienen de esta área. Escúchame esto. Yo entendí hoy día algo tremendo. Hemos recibido el mensaje acerca del espíritu de fariseísmo, del espíritu de Jezabel y del espíritu de Absalón. Estos son los 3 espíritus. Pero lo que yo reconocí es que el nombre de Absalón, de fariseos y de Jezabel no es el nombre de ese espíritu, sino es una orden o un título que tiene una asignación específica para destruir primeramente el gobierno de tu casa y el de tu familia. ¿Cómo entró? Por tu desobediencia. Pero ahora quiero que entiendas que cuando entra este espíritu o estos espíritus, una de las funciones que van a hacer, y esto es donde se comienza a diseminar todo su error, todo su daño, todo lo que va a destruir, es que ponen huevos de áspides. Y los huevos de áspides, quiero que escuches bien con atención esto, son pensamientos que entran a tu mente, escúchame, y tú no los disciernes. Yo he visto familias aquí en la iglesia y están ahorita aquí mismo, que se les dio una palabra a la cabeza y le valió un pepino partido en la mitad, y luego comienzan a lidiar con cosas que ellos mismos no las entienden. ¿Qué les está pasando? Hay un poder espiritual que comenzó a sembrar huevos de áspides en esa casa, en ese hogar y en esa familia. Escúcheme esto que le voy a decir. Los huevos de áspides son pensamientos, pero no son cualquier pensamiento.
Son pensamientos que están dirigidos a una área específica de tu vida donde tú tienes debilidad o cosas inconclusas. Cuando tú tienes una herida, tú estás expuesto a que se te infecte. La infección nunca se desata en algo sano, sino en algo que está herido o dañado. En una abertura que no ha sido sanada, en aquello se comienza a infectar. Ahora, cuando tú tienes una herida que no está sana, puede ser de tu niñez, puede ser con tus padres, puede ser con tu esposo, puede ser con tu esposa, puede ser con quien sea. Ese es el blanco por donde Satanás o este espíritu o esta orden espiritual conspiratoria entra, escúchame esto, y bota sus huevos. Pone huevos de áspides. El huevo de áspide es también lo que se conoce en Efesios capítulo 6 como un dardo del maligno. Es lo que se conoce, escúchame esto, es lo que se conoce como un pensamiento, un argumento. Y vamos a mirar 3 niveles de estos huevos de áspides. Cómo se incuban en tu vida y cuál es el daño y el deterioro que causan en tu interior. Ya entró a la casa, pasa en la mayoría de los hogares donde no hay en la protección espiritual del gobierno. Cuando hay un gobierno en una familia, la mujer está pendiente de esto. El marido está pendiente de que no entre desobediencia a la casa, y la mujer está pendiente de siempre estar intercediendo, rondando para que esto nunca entre por los dinteles de la puerta. Recuerde que no en vano Dios mandó a Moisés a poner sangre en los dinteles para que el destructor no entre. Esto significa que pueden entrar o pueden estar solamente por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando ya entra este espíritu, sea Jezabel, sea Absalón, sea el espíritu farisaico, una de las cosas que comienza a causar es que necesita tu herida abierta para poner huevos de áspides. ¿Y dónde es el momento preciso y perfecto para meter huevos de áspide en tu corazón? Se llama enojo. Se llama enojo. Cuando una persona se enoja, escúchame esto, cuando alguien se enoja, no con justicia divina, sino con justicia carnal, caída, me entra un enojo. En ese instante yo me vuelvo vulnerable en mi mente. Es ahí cuando pensamientos empiezan a ser lanzados en mi interior y viene la tercera fase. Diga conmigo, tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La incubación. Esos pensamientos vienen a ser el esperma de ese espíritu. Pero nosotros sabemos que un esperma por sí solo no puede concebir. Se necesita el óvulo. ¿Y dónde está el óvulo? Está en la predisposición de usted cuando usted está herido, dañado, cuando usted tiene un problema no resuelto, cuando hay una duda en su interior, cuando usted dice: yo no sé por qué no prospero, yo no sé qué hacer con mi marido, ya estoy harto de esto. Cuando hay cosas inconclusas, ahí está aquello que necesita en ese momento, escúcheme, ser concebido. Y ahí es donde viene la concepción. Y ese huevo de áspide entró, encajó. Ahora, ¿cómo yo sé que yo lo estoy incubando? Porque es un pensamiento, escúcheme esto, que viene continuamente en mi mente y lo comienzo a masticar. ¿Por qué no puedo esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha escuchado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabía usted que la palabra por qué es una palabra de cuestionamiento? Usted está cuestionando a alguien.
A veces está cuestionando a Dios, a veces se cuestiona a usted mismo, a veces cuestiona a su pastor, a veces cuestiona a su marido, a veces cuestiona a su esposa. Usted está cuestiona y cuestiona, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Usted lo que no se está dando cuenta es que usted está incubando un huevo de áspid, un pensamiento en su interior. Óigame esto, hasta ese momento usted no ha recibido la verdad. La verdad no está en usted. Lo que está en usted es el huevo de áspid, una mentira del mismo infierno. Y usted concibe aquello y concibe aquello. Ahora, ese huevo tiene como propósito dar a luz una obra de parte del diablo. O sea, eso no está ahí simplemente como algo pasajero. Eso tiene un objetivo. En el ámbito espiritual las cosas se mueven con objetivos. Y ese objetivo es llevarlo a usted, escúcheme esto, llevarlo a usted a concebir algo para que se vuelva en su vida un argumento. La verdad es la realidad espiritual más alta que existe. Pero el argumento es tratar de convencerte de algo que no es la verdad, pero que te puedo dar evidencias. Por ejemplo, yo voy donde la hermana Lupita y le digo, ¿sabe, hermana Lupe? Quiero decirles algo. El otro día su esposo conversó conmigo y me dio a entender que él no le ama. Escúcheme, eso es falso. Pero como yo soy una persona que yo tengo influencia sobre ella, ella lo concibió. ¿Me entendió? No lo rechazó. Porque si yo le dijera, oiga, su esposo es homosexual, déjese de tontera, ¿cómo me va a decir eso? Pero si yo le digo, su esposo no le quiere, en ese instante ella creyó aquello que yo le dije. Óigame, escúcheme bien esto. Lo creyó. Y luego está todo el tiempo comenzando a sacar conclusiones. Claro, yo le pedí el otro día que me compre esa blusa y me dijo que no me quiere. Le dije que me lleve donde mis papás y no me llevó, no me quiere. El otro día le trajo un helado de chocolate a mi hijo y a mí no me trajo, él no me quiere. ¿Te das cuenta? ¿Cómo comienza a modular una mentira? Se tiene que convertir en un argumento. Escúchame. Y cuando tú le has dado vuelta una y otra vez aquello, llega un momento en que tú terminas aceptándolo de que él no te quiere. Y se convirtió no en una verdad, porque la verdad produce libertad, se convirtió en un argumento. Y ese argumento, dice la Biblia, resiste la verdad. Ahora sí, váyase a la escritura rápidamente porque estoy en el fluir. Segunda de Corintios, capítulo 10 me parece que es. Esto está poderoso. Capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer rápidamente. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué Satanás se dio el tiempo, el trabajo y la molestia de sembrar un huevo de áspid en tu corazón? ¿Por qué se dio la molestia de sembrar un huevo de áspid en tu mente? Para que haya algo que detenga la verdad cuando Él te quiere ministrar, que detenga la verdad cuando Él quiere revelarte su santa voluntad. Yo no sé si aquí hay alguien que está entendiendo. Entonces, escúchame esto. Escúchame esto. El pastor comienza a hablar de la restauración de matrimonios. Pero tú tienes un argumento. Escúchame. El pastor empieza a hablar de la restauración de matrimonios. Y cada vez que yo hablo de la restauración de matrimonio, tú en tu interior dices, él a mí no me quiere. ¿Y yo por qué tengo que dar mi vida por él si él a mí no me quiere? Estoy ministrando, escúchame,
estoy ministrando, pero tú tienes un argumento. Y cuando yo ministro la verdad, choca. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? Viene la Lidia y le dice: hermana, yo he notado que usted un poquito está descuidando a su esposo. Ay, hermana, yo soy sierva de Dios, no soy sierva de mi marido. Además, hay cosas que usted no sabe. Lo que ella le está diciendo es: yo sé que él no me quiere. ¿Cuántos años una persona podría contener un argumento? 50 años. Hay algunos de ustedes que el diablo estableció un argumento contra tu prosperidad. Y por más que yo te hablo de prosperidad, en el momento que yo te digo dinero, se te salen los colmillos y cachos y estás de: ¿quién quiere mi plata? Ese argumento que está en ti resiste la verdad que te quiere hacer libre. No permite, escúchame, no permite que esa verdad genere tu propia libertad. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos argumentos tendrás contenido en tu espíritu que han venido engendrándose durante años en tu interior? Yo me he topado con eso. Yo he sentido claramente que yo estoy hablando con la hermana o con el hermano y yo le digo: mira, esto es así, y ese hermano dice: sí, amén, pastor, sí. Y cuando le digo: y tú tienes que perdonar a tu esposa, en ese momento siento el rechazo de esa palabra. Ahí está tu argumento. ¿Cómo sabemos que tenemos un argumento? Número 1, rechazamos la verdad. La rechazamos. Es increíble cómo personas cristianas pueden odiar a cristianos. Es increíble cómo pastores pueden odiar a pastores basados en un argumento. Es increíble cómo un marido puede odiar a su esposa basado en un argumento, o su esposa odiar a su esposo basado en un argumento. Uno dice: pero no entiendo, o sea, son una sola carne. ¿Cómo es esto? Hay un argumento que Satanás se encargó de edificarlo durante años, meses. Y un argumento es una verdad que uno mismo la hace para sí, pero no es la verdad de Dios, es mi realidad. Ahora, ¿quiénes se encargan de producir esto? Número 1, viene de parte de un espíritu, un pensamiento. Tú dices: no me dijo mi esposa, no me dijo mi esposo, no me dicho nadie. Pero dice: se me vino a la cabeza. ¿Has escuchado esa frase? Dice: sí, yo estaba ahí como que se me vino a la cabeza un pensamiento y yo dije esto. Cuando tú dijiste se me vino a la cabeza, ahí está un pensamiento enviado por Satanás. Pero ¿qué sucede con una persona que no está en desobediencia? ¿Cómo Satanás influye sobre ella? Utiliza a una persona creíble. Utiliza a una persona creíble, una influencia. Y de pronto tu hermano mayor, el de toda la familia, ese es el más influyente, porque ese es el que siempre aporta cuando hay alguna necesidad económica. Es una persona influyente. Y a través de esa persona es que él obra. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí es donde viene la segunda parte. Y quiero que aprendas, porque hoy día vamos a ser libres todos. Hoy día usted no va a salir igual. Usted tiene que salir libre de esto. Y tienes que entender que la verdad es lo único que te puede hacer libre. No hay otra cosa que te va a dar libertad, sino solamente la verdad. ¡Aleluya! Entonces, escúcheme esto. Satanás ha estado trabajando y edificó tu vida con argumentos. Lanzó una puerta y trazó una puerta. Tú mismo la edificaste. Ahora, tú caminas por la vida con una fortaleza mental. Entonces tú tienes rechazo hacia los estudios,
otros tienen rechazo hacia sembrar, otros tienen rechazo a perdonar, otros tienen rechazo en muchas áreas. Hay una parte en tu vida que está edificada, porque tú te encargaste de edificar eso durante años. Eso se llaman huevos de áspid. Son cosas que se engendran en tu corazón, en tu espíritu. ¿Sabes para qué? Para que ya el diablo ya no tenga que estar, de pronto dice, de pronto yo me saquen, me echen fuera de aquí, pero yo ya dejé mis huevos. Ella misma se encarga de gestarlos, de incubarlos, de hacerlos crecer en su vientre espiritual. Y es cierto, hay personas que repiten y repiten y repiten la misma cosa y repiten la misma cosa. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Sí, es que usted no sabe, es que mi papá, mi mamá, cuando yo era niño a mí me regalaron y ahí en el correccional me hicieron esto. Y vive toda la vida diciendo la misma cosa. Pero estás protegiendo el muro, estás protegiendo eso que el diablo edificó en tu vida. Y tú dices, no me lo toque. Lo has protegido toda tu vida. Es tu carta de presentación para producir lástima. Es tu carta de presentación para justificar tus actos. Es tu carta de presentación para justificarte que tú no quieres desarrollarte, que tú no quieres crecer porque te hicieron daño, porque te hicieron esto. Yo vengo en el nombre de Jesús a decirte, suelta ese espíritu de víctima. Ya no hables de aquello. Dios te habló el domingo pasado. Sal de lo de bar. No tienes que hablar de lo mismo. ¿Alguien está entendiendo esto? Es que cuando yo era niño, es que mis papás, es que cuando yo tuve un primer marido, es que mi primer novio me hizo esto, es que usted no sabe, pastor, un primo. Sí, ya sé, pero Cristo te perdonó, te lavó con su sangre y en las aguas entraste a un nuevo nacimiento. Ya no eres la misma hija. Esto no tiene nada que ver con lo que te pasó, esto tiene que ver con lo que te está pasando ahora. Esto es un asunto de soltarlo. ¿Por qué recuerdas? Porque es tu carta de presentación. Es tu carta de presentación. Es que usted no sabe, pastor. Bueno, yo no sé tu problema, pero sé el de tanta gente. Y veo que tantos han avanzado y tantos han salido adelante. Sí, pero es que usted quizás no ha pasado lo que yo he pasado. Bueno, usted tampoco pasó lo que yo he pasado. Porque yo tengo también mis propias luchas, mis propios desiertos que me tocó pasar. Y tengo mis propias victorias porque le creí a Dios a pesar de lo que es. ¿Alguien está aquí para decir amén? Entonces tú tienes que decidir ser libre. Tú tienes que decidir ser libre. Ahora, vamos a la otra etapa. La contaminación. Primero lo sembró en ti. Ahora, interesante que cuando tú llegas a creer en algo, no solamente que tú lo vives, sino que tú lo enseñas a otros. Te vuelves maestro de falsedades, de mentiras, maestro de argumentos. Y comienzas a enseñar a tu propia familia y comienzas a enseñar aquello a tus propios amigos o hermanos más íntimos. Verá, hermano, le voy a decir algo. Usted está bien aquí en la iglesia, pero no confíe en el hombre. Ponga solo la mirada en Dios. No ande preguntando nada, consúltele a Dios. Y empezamos por ahí. Verá, yo le voy a decir solo a usted, porque yo veo que usted es una persona madura. Un día, la pastora, pero verá que esto solamente se lo digo a usted. ¿Sabe lo que te están diciendo? Ábreme la herida para meterte un huevito de áspid, un huevito de serpiente. Escúchame. Y sin son ni ton, el próximo miércoles que tú vienes a la intercesión, le miras a la pastora rara. Ya te cae pesada. Ya no te gustó cómo ora. Ya no te gustó cómo intercede. Saliste rápido, ya no te despediste. Te sientes rara. Tú dices, ¿qué pasó? Te metieron un huevo de áspid. Versión Mateo dice, te metieron cizaña. Tú te sientes mal. ¿Te acuerdas en el colegio cuando una de tus amigas siempre te trae? Porque eso es lo más común. Ni sabes, dice la Dayana, anda con tu novio. ¿En serio? Y sin que haya sido como fue, vienen y tú ya la miras mal.
Es falso, solo fue un comentario. Es porque creíste un argumento. Las palabras tienen tanto poder. Cuando Absalón mandó a matar a su hijo Amnón, estaban todos los hijos del rey. Y alguien asustado y espantado corrió al rey David y le dijo: han matado a todos tus hijos. Y cuando solamente habían matado uno. Si eso se vio en la Biblia, se ve en nuestra realidad. ¿Qué sucede cuando te trajeron cizaña, te metieron un huevo de aspi en contra de alguien? Te deforma la forma de la persona. Y tú comienzas a ver, sí, dice él, ha sabido estar en el negocio de tratanta de niños. Y tú lo comienzas a mirar todos los pensamientos. Y si de pronto él cogió a un niño y le tocó la cabeza, claro, ahí está el desgraciado. Algo le está haciendo al chiquito. Y comienzas a sacar conclusiones basado en un huevo de aspi que te metieron en tu corazón. ¿Cuántos lo están entendiendo? De ahí proceden los celos. De ahí procede la murmuración y el chisme. De ahí procede. La persona celosa es alguien que está edificando una traición que no existe, pero la está edificando para que exista. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Viene el tercer nivel de la obra del diablo en una persona, y esto se llama espíritu de temor. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que de un momento a otro me entró miedo. Miedo que me roben. Usted revisa cada rato la chapa, está bien, no se puede abrir por aquí. Hasta hacemos o podríamos llegar a hacer algo ridículo como mirar debajo de la cama, de pronto hay un ladrón ahí. Miramos un huequito, de pronto sea el ladrón, el hombre elástico, y se meta por ahí. O sea, usted comienza a tener un miedo irracional. Es un espíritu del diablo que te sembró ese temor. Y tú comienzas a tener miedo y comienzas a tener temor. Temor, infinidades de temor. Te va a salir un tumor. Ese pequeño lunarcito que tienes es un tumor. Recuerda que tu abuelita murió de cáncer y le había salido un pequeño lunar como el tuyo, idéntico. Tu marido se va a separar de ti igual. Mira, todos los hombres son iguales. Recuerda que en tu familia hay como 50 separados. A ti te va a pasar lo mismo. Él te va a traicionar y comienzas a vivir bajo temor, bajo un miedo. ¿Será que eso va a pasar? ¡Escúchame! Pero lo que tú no te estás dando cuenta es que todos los días tú mismo te estás encargando de concebirlo. Lo mastica y lo mastica y lo sigues masticando día tras día. Mastica eso. Oye, eso está ya para salir. Lo estás gestando. Lo has pensado tanto tiempo que ya tienes un huevo de este porte. Y eso genera daño y destrucción en tu vida. ¿Alguien le está hablando el Señor en este día? Escúchame esto, el miedo no es normal. Hay el miedo emocional y hay el temor espiritual. El miedo emocional es que el vecino de al lado ha traído un león de mascota. Dios no quiera se salga, me coma. Eso es un miedo normal. ¿Me entiende? Un miedo es que yo vivo debajo del volcán y el volcán está comenzando a erupcionar. Es un miedo normal, eso no es un temor espiritual. Pero cuando tú no lo puedes explicar, cuando tú lo dices a tu familia y te dice la gente, dice, pero ¿de qué tiene miedo don Enrique? ¿Pero ¿por qué dice eso? No, es que usted no me entiende. La primera palabra, usted no me entiende. Ahí hay un temor. Porque tú no lo puedes explicar. Es irracional. Me va a dejar, se va a separar de mí, se va a divorciar, me va a dar cáncer, creo que tengo este problema, el doctor le vi la cara fea que puso cuando vio mis documentos, no me van a dar esto, no me van a dar aquello, me voy a ir a la crisis, me van a quitar la casa. Empiezas a tener un temor escúchame esto, un temor que comienza a agobiarte todo el tiempo.
Eso, hijo, hija, es espiritual. Entraron en tu atmósfera. Hubo una puerta abierta y entraron. Y ahora están poniendo huevos de áspid en tu corazón. En tu mente te está afectando la psiquis. ¿Me entendió? Pastor, ¿y hasta dónde va a llegar esto? Escúchame. El temor, escúchame. El temor es fe invertida. El temor es fe invertida. La Biblia dice: al impío lo que teme le sobrevendrá. Porque los impíos están todo el tiempo basados en temor. Y dice que lo que tú temes te va a llegar. Por eso es que hay que cortar eso y hay que ser libre. Tú tienes que soltar ese embarazo espiritual que no viene de parte de Dios. Tienes que soltar la mentira, tienes que soltar el miedo, tienes que soltar aquellas palabras. ¡Suelta eso! El temor engendra hechos que no existen. Una persona que tiene temor está engendrando algo que todavía no ha sido dado. Escúchame esto. Dice la Biblia: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Temor y fe es lo mismo, solamente que el temor es en el reino de Satanás y fe en el reino de Dios. Cuando tú estás creyendo algo, estás engendrando situaciones en el ámbito espiritual. Estás engendrando sucesos. Por eso hay personas que dicen: no vio tanto tiempo, me dijo eso y ahora mire, pasó. Porque el temor causa aquello, jala realidades del mundo espiritual. La fe genera. Dice: yo creo que va a pasar esto, yo creo que va a pasar esto, yo declaro esto, Dios me habló esto, yo declaro esto, y sucede. El temor es lo mismo. El temor es lo mismo. Tú estás con eso, con ese temor, ese miedo. Ese temor, escúchame, te lleva a hablar y a desatar sonido en algo que el diablo quiere que tú desates. Por ejemplo, te voy a decir esto y te voy a dar una radiografía del corazón de ese espíritu. ¿Qué será que ese espíritu quiere? ¿Por qué ha venido a mi casa? ¿Qué temes? ¿Qué temes? Eso es lo que él quiere. ¿Qué temes? Temo que mi hijo entre en las drogas. Entonces te voy a decir esto: ese espíritu vino con una asignación: llevar a tus hijos a la droga. Temo que mi hija quede embarazada. Ese espíritu teme, escúchame, teme que tu hija quede embarazada. Perdón, ese espíritu busca que tu hija quede embarazada. ¿Qué estás temiendo? Que mi esposo se meta con otra mujer. Esa es la asignación. Esa es la asignación. Que tu esposo se resbale con otra mujer. Porque eso es lo que estás temiendo. Esa es la intención de Satanás. Tengo cáncer, creo que tengo cáncer. Pues esa es la intención del diablo: enfermarte con cáncer, enfermarte con una enfermedad terminal. Pero tú mismo la estás creando. Hicieron un estudio los médicos científicos y dijeron que muchas de las enfermedades se originan aquí en la mente. Son psicosomáticas. Y creen, y eso sucede. Yo le contaba a algunos hermanos que 2 hombres se van a hacer un chequeo de cáncer. Se hacen el mismo día y han tenido los mismos nombres. Y el médico se equivoca, y al que sí tenía cáncer le da ¿cómo se llama eso? El documento. Los resultados. Al que sí tenía cáncer le da resultado que no tenía cáncer. Y al que tenía cáncer le dice positivo. ¿Sabe cómo cogieron estos hombres? El que tenía cáncer se sanó porque creyó que no tenía cáncer. Yo creo que eso deberían de hacerse ahora. Dígale a todos los que ya están con cáncer terminal, hágales un drama, les llevar a hacer un curso. A todos esos médicos, dijeran: Señor, el cáncer desapareció, ¿qué hizo? Para ver cómo le afecta psicológicamente. Y el que no tenía cáncer
contrajo cáncer. Eso fue real. El poder de lo que tú crees. Satanás lo que busca es convencerte. Si te convence que eres un piojo, tus obras serán de un piojo. Si te convence de que eres una garrapata, que no vales para nada, que tienen que aplastarte y sacarte la sangre que chupas, eso van a ser tus resultados y tu producto. ¿Cómo te ves tú y qué crees de ti mismo delante de los hombres? ¿Cómo te ves? No valgo nada. Yo soy fea. Yo he visto mujeres bonitas que han hablado conmigo y me han dicho, yo me siento fea. Yo me siento gorda, yo me siento que tengo la nariz muy larga, la oreja muy chiquita, los ojos muy... Y se sienten feas y tienen complejo y no se sienten bonitas y están todo el tiempo haciendo algo. Porque eso les metió el diablo en la cabeza, que ya su padre algún día le dijo, es fea esta guambra que me ha salido, mírenla. Hubo una hija que yo tenía aquí en la casa, que su padre, cuando era niña, le había dicho cientos de veces, qué fea que eres tú. Y cuando salían a la calle, la mamá le decía, pero coge a tu hija la mano, cógela a tu hija, guambra, qué fea que me ha salido. Y ella hasta el día de hoy, con casi 50 años, corre por la vida con un tremendo complejo de inferioridad. ¿Me dejo entender? Y hay unas que sí son feas, pero no tienen ese complejo. Y esas se sienten las Miss Otavalo. Fea la tipa. Pero se siente bien. Y yo digo, gloria a Dios, tiene buena autoestima. Lo que le falta de cara, tiene de autoestima. Una chiquitita o más. Pero tienen una tremenda autoestima. Por eso sabe decir, hay un dicho que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. Tremendos maridos. Y uno dice, con esa pinta, ¿tendrás marido? Sí, dice, me casé en Alemania y sale un gringo grandote ahí. Y la otra que pinta un cholito más de por allá de Tandamandapio. Porque el diablo nos hace creer esa mentira. ¿Qué es lo que has estado creyendo últimamente de parte del diablo? Esos son tus resultados. Ahora, quiero ir a la solución, porque no tenemos tanto tiempo. Quiero ir a la solución. 3 cosas. Diga conmigo, 3 cápsulas. La primera cosa, tienes que abortar. Este sí es legal, este tipo de aborto. Esto no es un aborto de bebés. Esto es un aborto espiritual. Vas a abortar ese hijo de ese espíritu. Y yo voy a estar hablando en estos días. Tengo una clase tremenda que quiero hablar a todo el liderazgo acerca de la operación nueva del espíritu de Jezabel. Te tiene que saber esto. Esto salió recientemente en un programa de Sid Roth tremendo, como el presidente Trump es un hombre que Dios puso para destruir el espíritu que está destruyendo la nación, el espíritu de Jezabel. Jezabel es un espíritu mundial, pero esto lo vamos a hablar en estos días. Escúcheme esto. Número 1, tienes que abortar. Tienes que abortar. Hoy vamos a abortar esto. El aborto es un acto, es un momento. Tienes que sacar esto. Tú tienes que decir hoy día, wow, ¿cuánto tiempo me he estado creyendo esta mentira? Me he estado creyendo que soy fea, me he estado creyendo que no valgo nada, me he estado creyendo que soy una lombriz, he estado creyendo que se va a morir mi marido, he estado creyendo que tengo tumor, he estado creyendo todo esto. ¡Wow! ¡Qué mentira más terrible! Hoy lo abortas. ¿Me está entendiendo? Número 2. Necesitas una relación extrema de parte con Dios, porque necesitas recuperar tu verdadera y auténtica identidad. Una persona que no tiene, escúchame esto, no tiene identidad, es presa fácil para creer cualquier bobería que el diablo te mete en la cabeza. Y esto no es, la identidad no es un asunto de fe. Sí, Señor, y claro, en este momento no, eso se recibe, es una experiencia con el Padre. Cuando una persona tiene identidad, tú le dices feo y él te saca la lengua, porque no lo cree. Pero si tú le dices fea a una mujer que no tiene identidad, ¿cómo me dijiste? Y corre y se va llorando y se va a ver al espejo. En verdad soy fea. ¿Te la creíste? No tienes identidad. Un hombre que no tiene identidad es inseguro. Todo el tiempo está tratando de controlar. Y le voy a decir una cosa.
una de las muestras o de las evidencias de un hombre o una mujer insegura es la necesidad de controlar. Esas típicas mujeres que andan revisando siempre la billetera y el celular del marido y que están llamando a cada rato: ve, hermanita, le vio por ahí al David. Sí fue. Ah, ya. Pero estaba solo, ¿verdad? Sí. Y tenía perfume todavía. Es que aquí se fue con perfume y como que ¿tiene puesto el perfume? No, la verdad no le olió. Y empieza: no le olió. ¿Será que se abrazó con alguien y se le fue el perfume a esa mujer? ¿Quién será esa mujer? Y empieza la cosa por ahí. ¿Me está entendiendo? La inseguridad desata control. Y el control bíblicamente es hechicería. Hay brujas y brujos cristianos que están todo el tiempo buscando controlar. Entonces controlo por el GPS, controlo llamando a personas y controlo con manipulación. Yo le voy a decir algo: yo estuve en una iglesia legalista y yo me daba cuenta que las familias entre ellos se controlaban por el miedo al infierno. Hermana, en serio, ¿pero a usted no le da miedo de irse al infierno? Les cuento, yo estuve esta semana, vi un video de una persona así igualita a usted, que hizo lo que usted hizo y se murió y se fue al infierno. Y todo era el infierno y todo era el miedo y todo era el meterle temor a algo. Eso genera control. Madres y padres legalistas que no saben, no tienen autoridad sobre sus hijos, lo único que logran es controlarlos. Oiga, yo estoy tocando hoy día fibras muy delicadas aquí. Yo espero que al terminar el servicio, pues usted me dé un abrazo y para disimular que usted no se fue ofendido. Porque esa es la forma como muchos padres quieren, escúcheme esto, quieren, bájale volumen, hijo, mostrar la autoridad. Y yo le digo una cosa: la autoridad no es control. La inseguridad produce control. ¿Pero dónde vas a estar? En tal parte, ya voy a llamar. 1 hora te espero. 1 hora y 1 minuto te pongo en disciplina. Hay un control, no tenemos confianza. El control, escúcheme esto, demuestra la falta de confianza que uno tiene en las personas. Una persona que controla está todo el tiempo pendiente de la otra. Y por esa es la razón, escúcheme esto, por esa es la razón que uno, mientras más controla, más inseguro se siente, porque el control nunca se sacia. Hay maridos controladores, hay mujeres controladoras, hay hijos controladores. Yo he visto hijos que controlan a la mamá como si fueran marido. Son controladores. ¿Por qué? Porque hay tanta inseguridad dentro de tu vida. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Yo tengo ese problema. Necesitas identidad. Necesitas identidad. Tú nunca vas a tener la identidad. Escúchame esto, tú no puedes tener la identidad por palabras que otros te dan. Es que ahí me valoran. Es que la hermanita me trata bien, ahí me valoran y yo soy importante en esa casa, sí. Pero la misma hermanita, en el momento que se le revierta el ánimo, se le revierta lo que piensa de ti y te dice palabras hirientes que te dañan, te echas abajo y te echas a perder. ¿Por qué? Porque de esa persona recibiste tu identidad y esa misma persona tiene el poder de quitártela. Yo no tengo que tener mi identidad basada en lo que mi esposa me dice, en lo que mis hijos me dicen, sino en lo que yo creo que Dios me dice. Él me dice: eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, yo te creé, eres un pastor, eres esto. Esas son las palabras de parte de Dios. Hay quienes buscan seguridad en un trabajo y en lo que hacen. Y dices que yo tengo este trabajo, esto es parte de mi identidad. Esa es la tentación de los varones, encontrar identidad en su trabajo. Por eso que hay hombres que cuando se le cae la empresa, se le cae el negocio, se echan a morir porque perdieron aquello en que se sostenía su identidad. Mire cuántas cosas hemos hoy día recibido. Tu identidad está en Dios. A nadie le des el derecho de que te valorice.
Si me dicen que eres buena persona, gloria a Dios, pero eso no me lo como. Ay, pastor, dice usted que lindo predica, gloria a Dios, pero yo no me como eso. Porque la misma persona que me dice que yo predico bien, la misma persona más adelante dice, sí, aquí todos piden plata. Entonces me voy a sentir bien un momento y cuando me diga lo otro me voy a sentir mal. Entonces mi identidad no tiene que estar basada en aquello. Está basada en lo que Él me ha enviado a hacer, en lo que Él me ha dicho. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Y tercera cápsula en donde tienes problema de identidad, en donde has sentido que haya habido un argumento y has vomitado hoy día, te va a quedar vacío tu vientre. ¿Y sabes qué necesitas? Llenarlo con la verdad. Empieza a buscar verdades para esa área de tu vida. Empieza a decirle, Señor, necesito una verdad. Todo el tiempo me creí que era una cuica, pero necesito, Señor, creer lo que tú me has dicho. Y busca palabra, busca predica, busca, lee la escritura. Dile al Señor que te revele quién eres tú. Y verás como nunca más le vas a dar lugar a Satanás. Dele un fuerte aplauso, póngase.